Saludos distinguidos amigos seguidores de nuestro canal Electrónica Funcional. Soy el profesor Ramón Gómez y en esta ocasión les comparto el tema errores comunes cometidos en prácticas de electrónica. Así que evita cometer estos errores y tendrás éxito en tus prácticas o diseños. Este es el primer video de 3 que haremos sobre los errores más comunes que los alumnos suelen cometer o los hobbyistas y practicantes en los laboratorios de electrónica. Es probable que ya tengas experiencia haciendo prácticas o montajes, pero si no las tienes o no las recuerdas, te sugiero ver este video que te pondrá al tanto de algunos errores que podrías cometer y haría que tus circuitos no funcionen. Así que iniciamos con esta primera entrega. Iniciamos de una vez. Bien, el primer error, fíjense, vamos a explicar primero, sería conectar LEDs sin resistencias, ya sea de forma individual o a la salida de un IC. Vamos a explicar qué pasa. Fíjense, aquí ya ustedes están viendo un circuito, esto es un circuito lógico, ¿no? Digital, y fíjense que a la salida hay un LED conectado a esa compuerta OR, pero ese LED no tiene resistencia. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos del primer error, conectar LEDs sin resistencias a circuitos electrónicos, pero muchos quizás no saben qué es lo que pasa en sí. Fíjense, ese LED va a sobrecargar la salida de esa compuerta OR que podría acarrear que la compuerta se dañe irremediablemente, de manera que el chip o el IC donde esté esa compuerta se va a dañar. ¿Y por qué un LED, si no le pongo resistencia, puede provocar que se dañe la compuerta? Fíjense, hay muchos que quizás dicen, bueno, Ramón o profesor, yo he puesto LED y mi circuito funciona bien y nadie se avería. Ahí aprovecho para decirle lo siguiente. Hay compuertas lógicas, muchas de ellas traen protección de sobrecarga y cuando le conectamos un LED, a pesar de que la estamos sobrecargando, extrayéndole una corriente mayor a la que ella puede entregar, pero entra en modo de current limit, es decir, si la corriente máxima de ella, por ejemplo, es 5 mA o 10 mA, el LED, aunque quiera más, no le puede sacar más de 5 o 10 mA. Pero ¿qué pasa con un modelo que nada más da 5 mA y el LED, dado que no tiene una resistencia que lo limite, le exige 30 mA, por ejemplo? Pues la compuerta se avería. Muchas veces cuando el LED está al final de carrera, yo le llamo final de carrera cuando todo este circuito concluye en esta compuerta y ya esa es mi salida definitiva que la voy a indicar a través de un LED. Ahí quizás no pasa nada, pero ¿qué pasaría si yo pongo, como se colocó este LED aquí, a mediado del circuito en una parte intermedia? Fíjense, ahí ya me causa un problema aunque no dañe los componentes. ¿Por qué? Porque el LED va a forzar a que esa salida cuando esté en high, por ejemplo, imagínese un high típico de 5 voltios, el LED lo va a bajar porque está sobrecargando la compuerta a 2.5 voltios o a 1.5 dependiendo de qué color es el LED y de qué característica tiene. Entonces ya ese nivel lógico no sería el adecuado para la próxima compuerta. Es decir, en síntesis, que por varias razones no debo conectar un LED sin resistencia a un circuito lógico. La primera, porque podría acarrear que los componentes lógicos se dañen, y la segunda, porque me va a alterar el nivel del estado lógico, sobre todo del estado lógico de high. Pero vamos a explicar un poquito más qué es lo que pasa en realidad. Miren, aquí vemos cómo un LED realmente hay que conectarle. Seguro que todos los que están viendo o la mayoría que están viendo este video saben que a un LED, no importa que sea en ánodo o en cátodo, se le ponga una resistencia en serie. Porque les recuerdo que un diodo, en este caso un LED, pero cualquier diodo, no limita corriente por sí mismo. Lo único que él puede limitar es su caída de voltaje, de manera que la resistencia es la que va a limitar su corriente. La corriente ahí va a quedar determinada por este voltaje, que puede ser 5, 12 u otro valor, menos el voltaje del LED, que puede variar en función del color y el modelo del LED, entre el valor óhmico que tenga esa resistencia. De manera que colocándole una resistencia en serie a un LED, puedo limitar la corriente de ese LED al valor que yo desee. ¿Y qué pasa entonces cuando un LED no tiene resistencia? Fíjense en este ejemplo. Miren,
Si esta fuente fuese de 5 voltios o 12 voltios, el LED al no tener resistencia la va a limitar a su valor. Por ejemplo, ese LED podría ser de 1.5 o de 2 voltios. Entonces, una fuente de 5 voltios, el LED forza a que baje a 2 voltios porque no tiene ninguna resistencia que se quede con la diferencia ni que limite la corriente. Entonces, ¿qué pasa con la fuente? Estaría viendo ahí, si el LED la forza a bajar a 2 voltios, estaría viendo un cortocircuito o una sobrecarga y provocaría que una avalancha grande de corriente pase por el mismo LED se quema o en su defecto, si la fuente no resiste, la fuente se puede quemar. Eso mismo pasa acá. Lo que pasa es que acá la fuente del LED no es una fuente como tal, como esta, sino que vendrían siendo las mismas compuertas lógicas y aplicaría entonces lo que estamos explicando acá. Aquí en esta tablita, fíjense cómo dependiendo del color, el voltaje de caída indirecto cambia por LED. De manera que en este caso, vuelvo y reitero, si ese LED no tiene resistencia, por ejemplo un LED rojo, va a forzar a que esta fuente caiga a su valor de umbral directo, que sería de 1.9 voltios. Así que lo más sano es colocarle su resistencia en serie calculada por la fórmula que ya dijimos y ponga a circular por ahí no más de 5 o 10 miliamperes, que es lo que estas compuertas pueden dar. Así que ese es el primer error que cometen muchos practicantes y alumnos en laboratorio. Exhortamos a no cometerlo para que sus circuitos lógicos funcionen correctamente. Pasemos al próximo error. Error número 2. Fíjense, en este vamos a tratar sobre el no saber diferenciar etapa o elementos de control de etapas de potencia. Vamos a ver lo que es el uso de circuito de interface o interfase. Vamos a ver este circuito. Y miren un gran error que se comete. De una vez salió el error. ¿Cuál es el error que vemos acá? Esto es un circuito con un OP-AMP. Les recuerdo que el OP-AMP es un componente de control. No tiene gran corriente de salida. Dependiendo del modelo puede tener 10 o 20 miliamperes, no más. Y muchos alumnos o practicantes he visto que conectan un relay directamente a la salida de un OP-AMP. Esto es incorrecto. Esto es un grave error. ¿Por qué? Porque un relay podría consumir 20 miliamperes, pero dependiendo del modelo, pero hay relay que consumen 40, 80 miliamperes, entonces estaríamos sobrecargando la salida del OP-AMP, que sería el circuito de control. Aquí está en modo comparador, pero ya esto en un video de OP-AMPs de nuestro canal, en otro video lo explicamos, así que solamente estamos explicando aquí los errores de salida. Bien, entonces, ¿qué es lo que realmente se debe de hacer para no conectar un relay directamente a la salida? Pues se debe de hacer lo siguiente. Fíjense aquí. Este circuito que está encerrado en este recuadro naranja es lo que se llama circuito de interface o interfase. Fíjense que es el mismo circuito, pero en vez de conectar este relay directamente a la salida, lo estamos driveando. La salida se está driveando o manejando a través de este circuito con transistor. ¿Qué haría el transistor aquí? Sería el intermediario entre la etapa de control y esa etapa de potencia que sería el relay. Si el relay consume, por ejemplo, 80 o 100 miliamperes, el transistor solo le consumiría, por ejemplo, 10 miliamperes al OP-AMP, y por la ganancia, que también lo explicamos en nuestro video de transistores en nuestro canal, le entregaría entonces la corriente pertinente al relay. Fíjense también que aquí poseemos un diodo en inverso, eso también lo explicamos en otro video, para evitar los picos inversos que puedan dañar el transistor o el mismo OP-AMP. Así que lo más sano es hacer el driver o el manejo a través del circuito de transistor. Bien, vamos a ver también otro error que suele cuando no se maneja la siguiente tecnología. Miren, no sé si conocen lo que son los componentes Open Collector o colector abierto. Son componentes, por ejemplo aquí el 7407, sí, me parece que es un buffer o una compuerta yes, pero si se fijan en la salida tiene el colector de un transistor bipolar,
pero no está conectado a nada ese colector. Ya con la polarización del IC, todos los componentes quedan polarizados, incluso el emisor interno queda a tierra, pero el colector no se conecta a nada. En estos modelos que digan Open Collector, usted lo va a ver en la hoja técnica, tiene que tener cuidado porque si no conecta aquí una pull down, como se muestra, no va a funcionar. Miren, esto es una compuerta con salida Open Collector, o sea, dentro de la compuerta su salida tiene el colector de un transistor que por fuera de la compuerta hay que conectarle una resistencia de pull up. Dije pull down, ¿no? No, es de pull up cuando tiene, anteriormente creo que dije pull down, es de pull up cuando tiene una derivación a positivo para polarizar ese transistor. Bien, en este otro ejemplo, aquí es un OP-AMP, hay OP-AMP también, algunos modelos que vienen en Open Collector. Fíjense que aquí estaría yo encendiendo un LED con su respectiva resistencia, pero fíjense cómo el circuito del LED y la resistencia completan hacia positivo y les sirven de pull-up a ese transistor. Bien, así que tener esto en cuenta y todo lo que explicamos acá para el manejo, el driver de componentes como relay desde un OP-AMP, pero también pudiera ser otro circuito, un circuito digital o pudiera ser incluso un microcontrolador. Bien, sigamos. Error número 3. ¿En qué consiste este error? Que dice no proteger los transistores BJT, o sea, bipolares, con resistencia de base en montaje emisor común. Vamos a explicar el fenómeno. ¿Por qué? Miren, antes les traigo de nuevo el circuito que ya vimos. Fíjense que aquí se está manejando con su resistencia de base, una corriente de base. Por la ganancia del transistor activamos el relay, tiene su diodo de protección. Ya todo esto lo dijimos. Aquí este circuito operaría, funcionaría muy bien. Ahora, ¿qué pasaría? Fíjense bien en este dibujo, pero ¿qué pasaría si sucede esto? Fíjense que se eliminó ahí la resistencia de base. Ahora, el emisor estando directamente conectado a ground, que es el negativo, no tiene resistencia en la base del transistor. Ahí quedaría la salida de ese OP-AMP sobrecargada o en cortocircuito. Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué? Muchos lo van a entender, los que ya saben transistor y tienen experiencia. Pero, ¿qué es lo que pasa realmente? Miren, les recuerdo que en la unión base-emisor, lo que no es tan claro con esto, los remito a mi video de transistores bipolares o transistores en general, donde se explica el funcionamiento del transistor BJT. Pero bueno, los que ya lo saben, les recuerdo que de base a emisor hay un diodo, en este caso que es NPN, donde el ánodo de ese diodo queda de parte de la base y el cátodo de parte del emisor. Si lo conecto sin resistencia de base y con el emisor a tierra, este diodo interno queda polarizado directamente desde la salida del OP-AMP, lo que provocaría 0.7 voltios, que es lo que él demanda, pero si ese OP-AMP cuando está en high lo que entrega son, por ejemplo, 10 o 12 voltios, la unión base-emisor va a forzar que esos 12 voltios caigan a 0.7. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna resistencia que lo limite ni que se quede con la diferencia. ¿Cómo así? Cuando tiene una resistencia acá y él envía, por ejemplo, 12 voltios, el OP-AMP me refiero, pues el diodo se sigue quedando con 0.7, la unión base-emisor. Y la diferencia, que sería 11.3, 12 menos 0.7, quedaría en la resistencia. Pero sucede que aquí no hay resistencia. Entonces va a pasar que se va a forzar la salida del OP-AMP a 0.7. El OP-AMP lo que está entendiendo que hay un cortocircuito y si es un modelo que no tiene protección de salida o la tiene por muy corto tiempo, se va a averiar irremediablemente el OP-AMP y el IC al que pertenece. Bien, de manera que si es, por ejemplo, un microcontrolador que no es un OP-AMP y le hacemos lo mismo sin resistencia, podríamos entonces dañar el microcontrolador de forma irremediable. Lo más sano entonces es, déjeme darle un poquito para atrás, colocarle su resistencia, sea el elemento de control, un OP-AMP, una compuerta lógica o un microcontrolador.
Este circuito con su resistencia de base haría muy bien el trabajo de activación del relé y le extraería al circuito de control una corriente nominal admisible y protegería entonces este circuito. Así que ya saben, no cometamos estos errores. Sigamos en un próximo video, seguiremos explicando otros errores que se cometen en laboratorios de electrónica. Mientras les recuerdo nunca hacer esto, o sea, conectar un transistor sin resistencia de base, sobre todo cuando el transistor lleva el emisor a tierra, a ningún microcontrolador, ni OPAN, ni compuerta lógica. Seguiremos entonces en otro video explicando los errores. Les recuerdo también suscribirse a nuestro canal para que reciban los próximos temas o clases de forma automática. Suscríbete y dale a la campanita. Soy el profesor Ramón Gómez. Hasta la próxima. Bendiciones.